Bueno, estamos listos para iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy tener esta reunión de esta manera virtual, pero de todas maneras vamos a reunirnos un momentito para darte gracias, para hablar de tu palabra, Señor, y prepararnos para este propósito que tienes para nosotros en Guasimal, Padre. Te damos gracias, Señor, bendigo a cada uno de los que se pudieron conectar. Bendecimos este medio, Señor, que se mantenga estable esta conexión para que podamos uh, terminar de acuerdo con lo que tenemos planeado y que podamos realizar toda la actividad, Señor. Padre, gracias porque realmente tú eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros, por la salud, Señor, porque tú nos guardas siempre, Padre Santo, y tú nos preparas para ayudar a otras personas, Señor, y te damos gracias porque tú en su momento has tenido y tienes constantemente también misericordia de nosotros, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, entonces tenemos el ministerio del maestro, el ministerio del evangelista y el ministerio del profeta, el ministerio profético. Son tres los que vamos a ver hoy. Un momentito para... Bien, tenemos Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces ya vimos el maestro, ahora vamos a ver, ya vimos, el pastor, ahora vamos a ver el maestro, el evangelista y el profeta. Luego Hechos 13:1 dice, los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé, Simón, también llamado el Negro, Lucio, de la ciudad de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el gobernante, y Saulo. Entonces estos eran maestros y profetas, bueno, profetas y maestros. Entonces, aquí vemos que este ministerio, ¿verdad? El maestro, pues está reconocido en las escrituras, lo mismo que el ministerio del profético y el ministerio del evangelista. Ahora, los maestros, pues, por don, tienen la capacidad de enseñar y están muy comprometidos por la verdad de la palabra, ¿verdad? O sea, el maestro tiene un compromiso con la verdad de lo que es la palabra. Y por ese compromiso igual hay que vivir la palabra. Y también confrontar a veces cuando se requiere. Y obviamente el mismo maestro pues es confrontado por la palabra. Al punto de que si hay una palabra que todavía no la puede vivir, mejor no la da. Listo. Aunque sea necesaria, mejor la deja por ahí guardada hasta que pueda darla. Y bueno, como maestro pues es entendido en los diseños, pero también puede ser lento en analizar situaciones, ¿verdad? Por lo mismo, porque hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Entonces el maestro podría ser lento en analizar algo, cosa contraria al profeta, que va a querer de una vez salir con algún acto profético o con algo aunque no entienda bien la situación. El don central del maestro es la palabra de conocimiento. Y el recurso recurrente pues es la precisión
en la palabra y por eso que necesita tiempo. Un momentito que alguien ingresó entonces. Bueno, ya listo. Y, bueno. Bueno, listo, ya tengo ahí controlado ese asunto. Entonces les decía, que el maestro va a intentar ser preciso en la palabra, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y el énfasis es el crecimiento en el conocimiento. O sea, el maestro lo que va a procurar es transmitir conocimiento. Obviamente el profeta va a ser más práctico, el evangelista va a querer ser más práctico, el maestro no. Y por eso no puede haber solamente maestros en la iglesia, porque entonces la iglesia sería como una biblioteca. Se necesita que haya alguien con algo de evangelista para que quiera salir a evangelizar o para que la iglesia se mueva, avance. No solo puede ser teniendo maestro, porque el maestro se va a quedar en el análisis intelectual de la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es una iglesia que no tenga profetas, solamente con maestros se queda analizando la palabra desde el punto de vista intelectual. Porque los profetas, porque vamos a estar hablando mezclado, los profetas trabajan o tratan con el dónde debe estar la iglesia y los maestros con el cómo llegar a ese punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo ideal? Que el ministerio profético y el ministerio del maestro trabajen juntos. Porque si solo se trabaja el ministerio profético, la iglesia se podría quedar como en lo místico, en eso y sin el conocimiento profundo de la palabra. Ahora, entonces, trabajar juntos es lo ideal. El trabajo entonces principal del maestro es impartir un amor por la verdad de Dios y motivar también a los creyentes a que cada uno cabe sus propios pozos de la verdad que es en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace a un maestro productivo? Bueno, lo que lee, lo que conoce y lo que Dios le está revelando, porque el maestro también recibe revelación de Dios sobre la palabra. El profeta recibe revelación de Dios sobre hechos que la iglesia necesite. Ahora, el conocimiento que desata el maestro también es un arma de guerra, ¿verdad? Pero hace falta la acción del profeta para llevar eso a cabo. Bien, Mateo 5:1 dice, ya Jesús como maestro. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Bueno, ahí dice lo que les enseñaba, pero no vamos a leer eso porque nos tardaríamos mucho, aunque es bonito y de todo, pero se nos haría muy larga la enseñanza. Entonces Jesús es el mejor ejemplo
de maestro, ¿verdad? Él era llamado maestro por sus discípulos. Y en este pasaje preciso Jesús enseñó el sermón del monte. Y en ese sermón del monte, ¿en qué se resume? Bueno, en llevar consuelo a los abatidos. Ay, un momento que alguien está ingresando. Listo. Listo. Entonces, en el sermón del monte Jesús llevó consuelo a los abatidos. O sea, eso también le enseña a uno cómo debería de predicar el maestro y los temas que, bueno, son todos los de la Biblia, claro, que debe tratar. Pero eh, consuelo a los abatidos, enseñó sobre diferentes temas como la importancia de conservar la genética del Padre, la importancia de ser luz entre las tinieblas, la importancia de cumplir las leyes de Dios, la importancia de estar en paz con los demás, la importancia de respetar a la esposa y la importancia de amar a los enemigos. Y entonces tenemos aquí un ejemplo de Jesús como maestro, ¿verdad? Que Jesús, vemos aquí que en este sermón del monte, que instruye, anima, aconseja, advierte y confronta también a toda la gente que escuchaba el sermón. Entonces, en Mateo 5, ustedes se pueden ir ahí ahora y leer el sermón y van teniendo una idea de el maestro de maestros, ¿verdad? Que es Jesús, que tiene y nos da ejemplos de en todos los ministerios que hay. Luego tenemos Mateo 7:28. Dice, cuando terminó Jesús, ahí estaba predicando, ¿verdad? Él entonces. Este está al final, porque ya han pasado, bueno, es el 28, obviamente han pasado todos los anteriores. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que eran los que tenían ellos en ese momento, ¿verdad? Que nada más tenían mucho conocimiento, eran maestros de la palabra, todos nada más, pero Jesús además tenía autoridad. Y aquí en Jesús les había predicado de temas prácticos, pero enseñaba con autoridad y no solo con palabras sin respaldo. ¿Por qué? Porque Jesús vivía la palabra y la palabra de él era viva. Entonces, así debe ser un maestro. Y Jesús les hablaba en esta ocasión de la oración, de no juzgar a los demás, de la puerta estrecha, de los frutos de la gente, cuando los dice que por los frutos los conoceréis, ¿verdad? De la gente a la que Jesús dirá, nunca os conocí, de los cimientos del que edifica sobre la roca, y recordemos que la roca es Jesús, es Él mismo. Entonces aquí lo importante es recalcar que Jesús enseñaba con autoridad. Porque Jesús tenía autoridad sobre todos los temas de las escrituras, ¿verdad? Por eso es que el maestro puede ser que algunos temas no los pueda enseñar hasta que no tenga la autoridad. Y si uno va siendo confrontado, y yo por ejemplo en esto que he pasado, que yo espero ya gracias a Dios que ya se haya terminado, pues he sido obviamente confrontado también con todas las palabras que yo he dado, y en esto, en estos, en tener que vivir esa palabra, ¿verdad? Que es lo difícil. Tenemos aquí en Mateo 6:1. Otros son ejemplos de Jesús como maestro, ¿verdad? Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y lo seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos?
¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No estaban aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ven que él no perdía tiempo. Enseñaba cuando comenzó el versículo 6 y termina aquí en el 6.1, y ya en el 6.6 otra vez continuó enseñando. Ahora, y vemos que ahí en su tierra, dice, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. No dice que lo siguiera el montón de gente, no, nada más sus discípulos. No lo seguían multitudes como en otras ciudades como en el Sermón del Monte, en la multiplicación de los panes, que eran multitudes las que lo seguían. Aquí no. Y vemos que la gente se admiraba de la sabiduría que Jesús tenía, sin embargo no creían en él. No creían en él lo necesario como para que él pudiera hacer milagros. Y dice que solo terminó sanando a unos pocos, a unos cuantos. Fue como con gotero la situación. La incredulidad de ellos era asombrosa. Pero Jesús sí podía enseñar en las aldeas vecinas, ¿verdad? Pareciera que la gente recibe la enseñanza, aunque no tengan la fe suficiente para recibir milagros. Más adelante, en este mismo capítulo, Jesús les enseña a las multitudes y siente compasión por ellas porque dice que son como ovejas sin pastor. Entonces, y lo vemos actualmente. Hay muchas iglesias o actualmente algunas ramas de la religión no aceptan lo profético, no aceptan lo apostólico. Los mismos judíos dicen que ya no hay más profetas, o sea que ya en este tiempo no se profetiza. Los apóstoles menos, ¿verdad? Porque eso ni siquiera está mencionado en el Antiguo Testamento, aunque sí se pueden encontrar o sea, no se menciona la palabra. Pero entonces vemos que esa parte de milagros, de eso, en algunas iglesias, algunas denominaciones, ni siquiera se toma como que exista, ¿verdad? Dicen que ya cesó muchas iglesias. Entonces, es una lástima que se venga perdiendo todo eso, todo lo que es el ministerio, digamos, profético, y nada más se toma como la enseñanza, es decir, el ministerio del maestro, y listo, unos sí y otros no. Pero bueno, vemos otros versículos sobre Jesús como maestro, ¿verdad? En su oficio de maestro. Porque al igual que está el don de profeta y el oficio de profeta, también hay el don de maestro y el oficio de maestro, que no es lo mismo, ¿verdad? Dice Lucas 4:15, y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. Entonces vemos cómo las enseñanzas de Jesús eran con autoridad y eran novedosas, ¿verdad? Y la gente lo elogiaba por eso. Dice Lucas 5:3, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Juan 3:2, hablando de Nicodemo, ¿verdad? Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios
como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces ahí vemos que Rab es maestro. Rabí debe ser algo así como mi maestro. Este, este reconoce que Jesús es un Rab, un maestro. Ajá. Y por eso vino a él. Lo malo fue que vino de noche porque él era un, un alguien importante, entonces no quería que lo vieran, vino a Jesús a verlo de noche. Juan 7:14 dice, pero ya a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Juan 8:2, y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Mateo 13:37, y respondiendo, él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahí está hablando de sembrar la buena semilla, igual esa es esa labor de Jesús de andar de maestro. Pero vemos aquí en todos estos versículos, ya juntándolos, vemos que Jesús enseñaba donde la gente lo siguiera. Y era reconocido como maestro por los conocedores de la palabra como eran los maestros de la ley, ¿verdad? Y no solo enseñaba en cualquier lugar, sino que enseñaba a cualquier hora. Aquí dice, al amanecer vino otra vez al templo y toda la gente lo seguía. Significa que esta gente o no habían dormido y estaban siguiéndolo a él, y era una sed de la palabra de Jesús porque era con autoridad. Y lo único que Jesús necesitaba era gente dispuesta a oírlo. Ahora, Jesús no buscaba la comodidad. Vea que enseñaba en las sinagogas, en la barca de Simón, acá también recibió a Nicodemo de noche, aquí dejó la fiesta y subió al templo a enseñar, al amanecer otra vez a enseñar, en la mañanita, en la madrugada, en todo lado, hemos visto anteriormente en los montes, en los campos, ahí andaba Jesús enseñando, en la playa, en cualquier parte, él andaba enseñando. Entonces, así es un Jesús como maestro. Y obviamente el maestro pues trata, y ahora al no tener, tenemos actualmente los que dominan el hebreo, ¿verdad? Los judíos tienen mucho conocimiento del idioma y todo, pero lamentablemente les falta la revelación. Entonces, por más que conozcan el idioma, leen la Biblia en su idioma y no lo entienden, no logran entender. Pero bueno, el maestro siempre va a andar buscando entender las cosas y explicarlas de la mejor manera. Bien, pasamos ya entonces al evangelista. Entonces, obviamente en nuestra congregación necesitamos allá en Guasimal de todo. El evangelista, el profeta, el maestro. Dice Hechos 21:8. Al otro día saliendo Pablo y los que estábamos con él fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Bueno, entonces ahí nada más para ver que se menciona el evangelismo, que es uno de los ministerios reconocidos que forman parte del ministerio quíntuple. Y la característica dominante del evangelista es la fe. Su especialidad es el entendimiento de los tiempos para saber cuándo la mies está lista para ser cosechada. Entonces no se puede evangelizar a una región si no es su tiempo de cosecha, porque no se puede cosechar antes de tiempo ni tampoco después de tiempo, y para esto se requiere el conocimiento, porque es común en las iglesias en cualquier momento que se pueda traer un evangelista. ¿Y qué pasa si no es el tiempo de Dios?
¿verdad? Em, Hemos estado incluso en la iglesia acá en Atenas se han armado campañas, pero si Dios no está en el tiempo, es perder el tiempo y el dinero, porque sí se logra algo, pero realmente a veces es más lo que se pierde que lo que se gana si Dios no está en ese momento dirigiendo esa actividad. Entonces, bueno, además tenemos que el evangelista de oficio, ¿verdad? Se preocupa también por llevar alimento a la gente necesitada. O sea, no solo hacer campañas de evangelismo, no, eso es parte de, pero es un trabajo diario. El evangelista de oficio constantemente entonces va también a buscar llevar gente a los pies de Cristo y se mueven pues en sanidades y milagros. Los evangelistas se mueven en eso porque así es como apoyan como el evangelismo la gente viendo cree. Ajá. Por eso Dios les da esa habilidad, ese don, o esa capacidad más bien. Y pues, solamente que si una iglesia es exclusivamente evangelista, ¿verdad? Pues va a haber debilidad en el discipulado, pero la iglesia se enriquece cuando tiene diferentes ministerios trabajando unidos, ¿verdad? Porque solo si se unen maestros, pues van a querer hacer cosas de maestros, o estudio de la palabra desmedido, o si solo hay profetas, eh, solo van a querer hacer actos proféticos, entonces la cosa no va a funcionar bien, ¿verdad? Este, Ahora el evangelista verdadero sigue pendiente de las personas que lleva a Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, no resulta tan bien como llevar a un evangelista para que haga una campaña y luego se fue el evangelista. eh, no es tan funcional. Si no está regresando con cierto tiempo para supervisar a la gente que trajo a Cristo, no es muy funcional. Ahora, la iglesia, claro que debe tener una cultura evangelista, ¿verdad? Y cada actividad que se haga fuera de la iglesia debería de resultar por lo menos en un alma nueva, ¿verdad? Si se hace allá, digamos, en Guatemala, ya un compartido así, ya sería como tratar de ganar por lo menos una persona en cada de esas, una de las actividades que se hagan. Bien. Pasando esto, tenemos acá en 1 Corintios ya algo que nos habla de ministerio profético. Dice, porque en parte, 1 Corintios 13, 9 al 12, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ajá. Entonces aquí, ya se está hablando del ministerio o de profetizar, ¿verdad? Dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Quiere decir aquí que en realidad, y es obvio, no lo sabemos todo. O sea, a veces hay cosas que sí conocemos, otras que son nada más profetizadas, que es algo de lo que no hay una certeza al 100%. Y bueno, en el Antiguo Testamento, la fuente de poder y la unción del profeta dependían de que el Espíritu Santo viniera sobre el profeta, porque ahí dice, vino palabra de Dios o vino el Espíritu de Dios sobre el profeta. Incluso hasta Saúl salió a profetizar cuando se juntó con unos profetas, pero se dependía de que el Espíritu Santo viniera sobre el profeta. En el Nuevo Testamento, en cambio, el poder y la unción del profeta están en la mente y en su corazón.
Entonces eso es muy delicado, ¿verdad? Porque el profeta ya tiene que cuidar mucho su corazón. Y bueno, la característica dominante del profeta es la justicia. El profeta se mueve por justicia. Entonces el enemigo trata de destruir la vida del profeta para que no pueda ejercer su oficio por no tener un corazón eh, capaz de mantener un equilibrio de cargas, como una balanza. El profeta casi que desearía andar ahí con una balanza para andar midiendo todo, porque su intención es la justicia. Ahora, nuestra meta debe ser como iglesia, ¿verdad? Producir por lo menos un profeta que tenga el corazón puro. Un profeta así como, ¿verdad? Como Samuel, que desde niño lo llevaron para el templo para que le sirviera al Señor. Y el recurso pues del profeta es tener un corazón sano, o sea, eso es lo que se requiere. Porque actualmente muchos profetas han tenido una niñez que les daña su corazón, luego Dios los restaura y comienzan a servir. Pero imagínense lo que es tener un profeta entonces sano desde sin tener que pasar por un proceso de sanidad, ya venir sanito todo sería maravilloso. Ahora el profeta pues va a buscar que la iglesia dependa del Espíritu Santo. Y aunque todos podemos profetizar, recordemos que no todos somos profetas, ¿verdad? Ahora, las profecías del profeta pues se reciben por medio de sueños, por medio de impresiones. Una impresión no es como un sueño, es algo que uno puede estar seguro hasta de cómo era sin haberlo visto. Esa es una impresión. Visiones por la palabra de Dios, porque un ángel lo visite, y muchas otras formas se recibe el profeta la palabra. Y pues el profeta usa mucho el recurso de hacer actos proféticos. Y generalmente el profeta debería unirse con otros profetas, ¿verdad? Para tener una figura completa de lo que Dios le quiere mostrar. Porque a veces las cosas no son tan claras, son un poco, como decía Pablo, así como viendo por un espejo, como oscuro. Entonces entre varios puede ser que formen una mejor imagen de lo que Dios quiere transmitir. Ahora, el profeta pues tiene facilidad para recibir los mensajes de Dios, pero lo más común es que tenga dificultad para entender qué significa el mensaje. Algunos pues como Daniel se puso a orar, como no entendía el mensaje, se puso a orar. Eso debería hacer el profeta cuando no logra entender un mensaje. Bueno, tenemos Hechos 21 del 10 al 14. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. A Pablo, supongo, claro. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Entonces, aquí también vemos otro ejemplo típico. No debe solo, por un lado el profeta, ve el profeta, en vez de decirle bueno, el profeta recibe la palabra y se la da a Pablo, pero en vez de dársela
de manera así, en palabras, hizo todo un teatro. Ajá, casi un acto profético. Es muy dado el profeta, en vez de ir a decir las cosas hacia el grano, eh, ponerse a hacer un acto profético. Entonces, por un lado tenemos ese acto casi profético, eh, que hace este profeta Agabo, pero vean que Pablo, o sea, el profeta da la palabra y ya cumple, o sea, descarga. Sin embargo, Pablo decide ir. Pablo tiene una convicción firme de ir, lo cual está bueno. ¿Qué fue lo malo que yo veo aquí? La gente comenzó aquí, digamos que a jorobarle la paciencia a Pablo. ¿Ve? Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y ya comienza ahí la gente a molestar a los apóstoles. Ajá. Hasta que Pablo tiene que reprenderlos. Dice, ¿qué hacéis llorando y quebrándome el corazón? O sea, estaba más bien trayendo un efecto negativo sobre Pablo, poniéndole más carga de la que ya tenía. No solo tenía el problema ese, sino que ahora, de la profecía fea, sino de ahora tener que soportarse a la gente rogándole que no fuera. Que eso se da mucho en las iglesias, ¿verdad? Entonces, eso comenzó a afectar a Pablo y a su labor. Y bueno, en otro pasaje vemos también, cuando se convirtió Pablo, que Dios mandó a Ananías. Ananías era un profeta. Entonces Dios mandó a Ananías para que activara a Pablo el apóstol. O sea que los profetas son los que activan a los apóstoles. Un apóstol no debería de ser el que activa a otro apóstol, porque a Pablo llegó a activarlo un profeta, no un apóstol. Y bueno, los profetas tienen esa habilidad, ¿verdad? De quitar lo viejo y poner lo nuevo. Los profetas pues son adoradores, liberan dones del Espíritu Santo. Son buenos motivadores para llevar a las iglesias, más cuando están como muy quemadas, muy dormidas. Es bueno llevar un profeta. Ahora, los profetas también pueden liberar prosperidad en la congregación, ¿verdad? Sin embargo, también pueden ser o pueden tener actos muy radicales, ¿verdad? El profeta puede tener actos muy radicales y eso podría hacer que tenga conflictos con el pastor, porque el pastor va a tender a ser como más paternal. Entonces, qué sé yo, si el profeta ve que un músico no está bien y lo baja, entonces ya sería un conflicto con el pastor. Si el pastor quiere subirlo, tendrían los dos que sentarse a hablar y ahí debe haber respeto entre el apóstol y entre el pastor y el profeta, porque el profeta pues va a ser más celoso al tener la visión, va a ser más celoso y el pastor va a querer darle una oportunidad, que no se le vaya al músico. El profeta le vale si se tiene que sentarlo, sacarlo de la congregación. Entonces todo esto sí hay que, tiene que haber un equilibrio y pues la iglesia está a cargo del pastor. El profeta entonces debería hablarle por aparte para ver a qué llegan, no sea que lo baje uno y el otro lo quiera subir, porque tampoco el pastor debería desacreditar lo que diga el profeta. Se nos convierte ahí o podría convertirse en un problema, ¿verdad? Que no sería bueno. Bien, esto era lo que necesitábamos ver hoy, así una pequeña reseña de lo que es el maestro.
de lo que es el profeta y de lo que es el evangelista. Cada uno con con su llamado y con la situación, y su llamado es a lo que le va a dar énfasis, ¿verdad? Lo que le va a, a entusiasmar. Entonces la iglesia, de luego que se beneficia de tener trabajando a la mayor cantidad de estos ministerios que se pueda. O sea, alguien pastoreando, ideal, lleno de amor, alguien de maestro, claro, alguien de profeta, súper necesario, evangelista, o sea, todo se necesita, todos trabajando juntos, sin pensar que uno vale más que el otro, ¿verdad? Bien, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros, Señor, que nos has puesto, Padre, en este trabajo, en este proyecto de Guasimal, al cual estamos decididos a obedecerte, porque es por obediencia, quizá no por gusto, por obediencia, Padre. Estamos dispuestos a seguirte y necesitamos tu revelación, Padre, y que levante, Señor, las capacidades necesarias en nosotros, esos ministerios en nosotros, Padre, que sean fortalecidos para poder hacer el trabajo de acuerdo con lo que tú quieres, Señor. Fortalece, Señor, lo que es la parte pastoral, la parte profética, Señor, la parte de maestro, la parte de evangelista, todo lo que haya en nuestro grupo, Señor. La dirección, Señor, de un apóstol, que todo esté, Señor, de acuerdo con tu plan, Señor, que aquí nosotros estamos para hacer tu trabajo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta tarde, porque tú eres maravilloso, Señor. Tú cuidas de nosotros. Pensando, Señor, tanta gente que perdió la vida en estos días ahí en el Cambronero, Señor. Mucha gente muere y no sabemos si te conocen. Y necesitamos hacer esa labor allá en Guasimal, Padre, para salvar vidas, Señor, porque la vida eterna es realmente lo que cuenta, lo demás es pasajero. Padre, fortalece este proyecto, que es tu proyecto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor.